Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Explorando al Ser con Melissa, un espacio donde reflexionamos sobre el ser humano desde una mirada psicológica y social. Mi nombre es Melissa Vega, soy psicóloga y en este episodio vamos a hablar sobre la familia y los factores sociales que la afectan en México. Actualmente estudio una maestría en psicoterapia familiar y de pareja y este episodio se diseñó para la materia Perspectiva Psicológica del Tejido Social, encabezada por la maestra María del Carmen Corrales. El día de hoy nos inspiramos en aquellas familias que buscan mejorar su calidad de vida. Antes de iniciar, los quiero invitar a seguirme en redes sociales como Melissa Vega Psicóloga en YouTube, Instagram, Facebook, en iTunes y Spotify. Vivimos en tiempos donde la familia, como núcleo central de la sociedad, está en constante transformación. Pero en el contexto actual, no puede analizarse sin tomar en cuenta los factores sociales que la condicionan: la violencia, la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y el empleo. Hoy vamos a explorar cómo estos elementos se relacionan entre sí y qué implicaciones tienen para las familias mexicanas, especialmente en ciudades como Tijuana. ¿Qué es la violencia y cómo afecta a la familia? La violencia familiar, según la CNDH, incluye acciones físicas, emocionales, sexuales o económicas que se dan dentro del hogar. Afecta no solo a las víctimas directas, sino a todo el entorno. Además del daño físico o emocional, la violencia deteriora la confianza entre los miembros de la familia. En muchos casos, las personas no identifican que están viviendo violencia porque se ha normalizado. Por ejemplo, comentarios constantes de humillación, gritos, silencios prolongados como castigo o el control del dinero también son formas de violencia. Esta violencia se vuelve intergeneracional. Si una niña o un niño crece en un ambiente donde gritar, amenazar o golpear es lo común, lo más probable es que lo repita en sus relaciones futuras. ¿Y cómo se relaciona la violencia con la pobreza? La pobreza genera estrés crónico, frustración y muchas veces sentimiento de impotencia. Cuando se carece de lo básico, como los alimentos, vivienda digna o servicios médicos, las tensiones dentro del hogar se aumentan. Según datos del Coneval, más del 40% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Esta realidad puede aumentar los conflictos y llevar a la violencia como una forma de descarga emocional. No es una justificación, sino una alerta sobre cómo las condiciones estructurales pueden alimentar dinámicas tóxicas en lo más íntimo, el hogar. Estuve investigando cómo se encuentra México frente a otros países de Latinoamérica. Y sí, México enfrenta un panorama bastante complejo. Según la CEPAL, durante el año 2022, más de 2.5 millones de personas se sumaron a la pobreza en el país. Esto tiene consecuencias directas como la dificultad para acceder a servicios de salud, rezago educativo y la falta de oportunidades laborales. A diferencia de países como Uruguay o Costa Rica, que han logrado establecer redes de protección social más sólidas, México aún muestra brechas de desigualdad muy profundas, especialmente entre zonas rurales y urbanas. Mientras en algunas ciudades hay acceso a servicios médicos privados, en otras comunidades rurales ni siquiera hay agua potable o una escuela secundaria cercana. Además, la pandemia agravó toda la situación. Aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, la ansiedad, el desempleo y el estrés. Y claro, todo esto impacta en la vida emocional y funcional de nuestras familias. Existen varios factores que sostienen la violencia en los entornos sociales. Uno clave es la normalización. La violencia deja de verse como algo anormal y se convierte en lo cotidiano, en nuestro día a día. Como estamos tan acostumbrados a convivir con ciertas conductas, pues lo vemos ya normal.
También influye la falta de educación emocional. Hay muchas personas que nunca aprendieron a identificar lo que sienten o a comunicarlo sin herir a otros. A esto se suma lo que es el desempleo, la desigualdad de género y la ausencia de redes de apoyo. En comunidades donde no hay programas de prevención y de intervención, la violencia se empieza a reproducir sin freno. Cuando el entorno no ofrece alternativas de bienestar, el conflicto se convierte en el lenguaje de sobrevivencia. Bueno, ¿qué les parece? Es el momento de abrir micrófono a ustedes. Recibimos llamadas de nuestro querido público. Nos encantará saber desde dónde nos escuchan y qué piensan sobre esto. Hola Melissa, te saludo desde Rosarito. Oye, me encanta tu podcast y me gustaría saber cómo afecta la violencia económica a las madres que están solas con sus hijos. Hola, muchas gracias por tu llamada. Espero poder responder tu duda de una forma más sencilla, la forma más clara. Y efectivamente, la violencia económica es una forma de control muy común y muy poco visibilizada. Esto ocurre cuando desafortunadamente se empieza a restringir el acceso a los recursos o te empiezan a condicionar las decisiones financieras del hogar. Y esto impacta especialmente a las mujeres que son jefas de familia, ¿no? Que empiezan a enfrentar una doble carga, ¿no? Que también están a cargo de la crianza y encima todavía tienen una precariedad económica. Y esto va afectando poco a poco a su salud mental, no nada más la de ellas, ¿no? Sino también la de los hijos. Tiene una mamá estresada, una madre preocupada, y esto empieza a bajar la calidad de vida, ¿no? De todos los miembros de la familia. Espero haberte resuelto tu duda. Te mando un fuerte abrazo hasta Rosarito. Muchas gracias. Con esa pregunta cerramos lo que es la sección de llamadas con ustedes y vamos a ir reflexionando poco a poco. Todos estos factores empiezan a conectar, se alimentan entre sí y terminan generando un ambiente donde la violencia se vuelve parte del día a día. En lugares como Tijuana, esta situación se vuelve aún más crítica por el movimiento migratorio constante, el crecimiento urbano desordenado y las grandes brechas sociales que saltan a la vista. Les quiero presentar un mini reportaje sobre Tijuana. Adelante. En un recorrido por distintas colonias de Tijuana, desde la zona centro hasta la periferia, se percibe una constante: familias que sobreviven en condiciones de pobreza estructural. Según datos del Combal, en 2020, más del 28% de la población en Tijuana vive en situación de pobreza y cerca del 4% en pobreza extrema. El INEGI reporta que el acceso a servicios de salud mental y programas de apoyo familiar es todavía limitado en muchas comunidades. Según la CEPAL, México podría haber sumado más de 2.5 millones de personas a la pobreza solo en 2022, lo cual agrava la tensión en el núcleo familiar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Desde el nivel individual, es clave promover la educación emocional, aprender a identificar formas de violencia, aprender a establecer límites sanos y saber pedir ayuda profesional cuando sea necesario. Desde lo colectivo, necesitamos exigir políticas públicas que nos protejan y fortalezcan a las familias, como las guarderías, programas de empleo, educación sexual y emocional y campañas reales de prevención. También es muy importante reconstruir nuestras redes de apoyo con nuestros vecinos, con nuestros maestros, con nuestros líderes comunitarios, porque la salud de una familia no depende solo de lo que ocurre dentro de la casa, sino de todo lo que la rodea. Vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Comprender a la familia desde lo social nos permite ir más allá de lo individual. La violencia,
La pobreza y la desigualdad no son problemas aislados, son parte de una estructura que podemos transformar. Aunque los desafíos son enormes, también lo es nuestra capacidad de cambio. Hablar de estos temas es el primer paso para sanar, para empezar a reflexionar y para construir nuevas formas de convivir. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Explorando al Ser con Melissa. Si te gustó, compártelo con alguien que le pueda ayudar y sígueme para más reflexiones. Recuerda, el bienestar comienza en la mente y también en casa. Hasta la próxima.